Unos leen Guerra y Paz y creen que es una novela de aventuras. Otros leen los ingredientes de un chicle y descifran los enigmas del universo. Lex Luthor. Mundo futuro. Mundo futuro. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mundo Futuro, un podcast donde no adivinamos el futuro, solo lo exploramos. Como siempre, todas las semanas nos acompaña desde Seattle, Washington, nuestro queridísimo Jaime Limón, y desde San Francisco, California, nos acompaña nuestro queridísimo Mario Valle. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Querido James, te saludo. ¿Qué traes preparado para nosotros el día de hoy? Hoy vamos a hablar de hamburguesas, inteligencia artificial y sobre unos temas muy interesantes de contenidos. Mayito. Yo les voy a hablar, si la gripa me lo permite, porque casi me les voy este fin de semana, mi carnal. Luego te cuento eso, casi me les despido. Ya estabas colgando los colgando tenis. los tenis, Ujú. así es. Pero si Dios me da licencia, en los próximos minutos les voy a hablar de inferencia local y el futuro del cómputo para lograr inteligencia artificial no en la nube. ¿Y tú, mi carnal, de qué nos vas a hablar? Yo voy a hablar del libro Anxious Generation, que sé que muchos de aquí ya lo leyeron, pero vamos a ver cómo es que está afectando el presente y cómo podría cambiar el futuro. Pues efectivamente, así como lo está diciendo nuestro queridísimo padrino, este es el episodio 207 de este podcast con sentido de usted, donde no predecimos el futuro, sino solamente lo exploramos. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mundo Futuro. Esto es Virtual Realidad, la sección donde las noticias parecen un sueño de ciencia ficción. Pues ojalá que corrija usted el camino, querido podescucha, y que vote por mí, porque esta verdaderamente es una noticia de importancia trascendental hacia el futuro de usted, de toda su familia y de todos nosotros. Hablando ya en la nota seria, y hasta yo estoy aquí con mi, ya no sé si ya notaron que, no sé si por el frío, pero también estoy con mi disfraz de periodista de la jornada. Voy a decir mi noticia, que es, ya hablando en serio, es una noticia fuerte. A ver. Acaba de salir un remake del libro Rayuela, que Julio Cortázar. Parezco, ¿cómo se llama este señor Riva Palacio? Que espero que todavía nos viva. En fin. Bueno, Jack Dorsey, Jaime y Jorge, Jack Dorsey, fundador y creador de Twitter. Uno de los emprendedores más reconocidos de la historia moderna, sin duda, porque además de Twitter comenzó Square y Cash App y las juntó en una sola empresa llamada Block Incorporated. Block Incorporated acaba de anunciar a través de un tweet que hizo Jack Dorsey hace unos 2 o 3 días, una noticia que cayó como balde de agua fría a todas las personas que estamos pendientes de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo de la AI y su influencia o consecuencia alrededor de los posibles mercados laborales. Resulta que este señor tenía 10,000 personas en su empresa y de un jalón despidió a 4,000 empleados. A 4,000 empleados, ¿no? Estamos hablando de una reducción de más del 40% del total. Y ojo, lo dijo muy claro, no es porque estén sufriendo, no es porque hayan tenido malos resultados, no es porque quieran como tal estar recortando o viéndose obligados a recortar gastos. La razón específica de esto tiene que ver concretamente con que el contexto de lo que se puede hacer alrededor de la inteligencia artificial le da a los empleados que están usando inteligencia artificial en Block la posibilidad de producir más con menos personas. Ahora, una cosa que si le echa usted una investigada, a lo mejor ya no suena tan impactante, aunque sí lo es, sin duda, es, número uno, que la empresa Block durante la pandemia empezó a contratar como si no hubiera un mañana. En 2020, 2021 y 2022 incrementó el número de empleados hasta 13,000 personas y eran como 6,000 personas. Estamos hablando de que los duplicó
en los 2 o 3 años siguientes a la pandemia. Entonces, si ahorita estamos hablando de que volvió a bajar a 6,000 personas, pues está más bien regresando a tiempos prepandemia. Eso no quiere decir que la noticia no sea fuerte, ¿no? Y la otra es que la acción, inmediatamente que Jack Dorsey anuncia esto, la acción se trepa, ¿no? No me tocó verlo en tiempo real, no estaba yo haciendo trading en ese momento, pero la acción trepó como 20 o 25% de un jalón. La cosa que no todo mundo sabe es que desde sus topes más altos, de sus all-time highs, está 85% abajo. Entonces, cualquier buena noticia iba a trepar tremendamente a esa acción, fuera que Jack Dorsey corre a 4,000 personas o que se convierte en papá, no importa, ¿no? Entonces, lo que quise traer con ustedes para ver si comentamos rápidamente antes de pasar a la siguiente noticia es, esto pesa alrededor de lo que hemos estado platicando en Mundo Futuro sobre la posible influencia y consecuencia de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Sí, pues aquí, imagínate, aquí en Seattle, donde hay un porcentaje muy alto de gente que trabaja en empresas de tecnología, sí, cimbró bastante. Y como tú dices, no es tanto, cuando uno le rasca un poquito hay razones, ¿no? No es puramente la inteligencia artificial, hay razones económicas, financieras de la empresa, pero lo que sí vale la pena pensar es, este recorte viene con otros recortes de otras empresas y toda esa gente está entonces teniendo menos oportunidades, hay menos opciones de trabajo, está más competido y pues obviamente eso pone en riesgo el crecimiento del personal de la gente que estudió computación, que desarrolla sistemas, o sea, te invita más a desarrollar cosas personales porque el ser empleado corporativo es cada vez más difícil en esos roles de desarrollo, ¿no? Absolutamente. A mí me preocupa mucho, Mario, porque, pues, por lo que representa Jack Dorsey también, ¿no? O sea, Jack Dorsey es el mesías, güey, de Silicon Valley. O sea, es uno de los dudes que ha ganado en este gran juego, ¿no? Y ganado fuerte. Es alguien que lo ha hecho fuerte. O sea, ¿no? le vendió, le vendió a Elon Musk Twitter. Imagínense. Entonces es alguien que ha jugado y lo ha jugado muy bien. Entonces, sin fallas, te diría yo. Entonces, en donde ha puesto su dinero siempre han sido cosas ganadoras. El que haya tomado esa decisión es algo que representa algo para mí difícil. No quiero decir fuerte, pero sí difícil porque por la ola que se puede gestar a partir de esto. No solo de layoffs, porque el layoff como tal ya es el último paso, sino ahorita desde el ruido que empieza a generar desde las bases altas, desde los CEOs, para decir, oye, ¿escuchaste lo de Jack Dorsey? Vamos a revisar, ¿no? Oye, vamos a automatizar todo lo que se pueda. ¿Cómo podemos mejorar los márgenes de todo esto? ¿Cómo podemos? Y empieza ya la palabrería alrededor, déjame decir, el gossip, no sé cómo decirlo, empieza el nerviosismo de la gente, porque ahí viene, y de la parte alta de la pirámide. Ahora, yo sería muy cauteloso, o sea, de verdad, yo pienso que no es tan fácil decir nada más, qué bueno y qué gran noticia acabas de dar, y que está vinculada con otras cosas que no necesariamente es listo. Llegó AI y entonces todo mundo, y 4,000 empleados a la calle porque los va a reemplazar un robot. No es tan fácil. La verdad es que yo de verdad invitaría a todos los CEOs, de verdad a todos los C-levels que sabemos que nos escuchan, que son muchos, a pensarlo y repensarlo, a de verdad hacer una introspección. No está tan fácil. No está tan fácil la adopción, no está tan fácil que la seguridad, que hoy en día reemplaces nos podríamos quedar un programa entero de todos los soft skills que realmente puede desarrollar un humano hoy, además de lo que puede desarrollarle un robot, o de lo que puedes aumentar a un humano con darle la inteligencia artificial. No estoy diciendo que todos puedan, no estoy diciendo que todos sean proclives a usar la inteligencia artificial, pero lo que estoy diciendo sí es que hay que ser muy cautelosos y no dejarnos llevar por este tipo de noticias, porque los estamos oyendo todo el tiempo, pero muchas de estas noticias, como tú los debes,
como tú lo dices, no se deben necesariamente al fenómeno de la inteligencia artificial. Y por eso quise meter esta información, digamos, adicional, donde no es tan fácil el decir esto fue por ella y punto, ¿no? Está 80% por debajo de su precio normal la acción, entonces alguna presión financiera trae este señor, y por otro lado viene de haber contratado a 13,000 personas entre 2020 y 2022, entonces digamos que no está tan dramático como de plano nos lo pintaron. Y sin embargo, sí creo, vamos a poner una analogía muy fácil ya para terminar y pasar a la otra noticia, es Jack Dorsey fue el primero en Silicon Valley que mandó a la gente a sus casas en la pandemia. Pues yo les voy a hablar del hackeo que sufrió el gobierno mexicano y de lo que se generó alrededor de esta noticia. Sé que no voy a competir con ustedes por una noticia que va a cambiar al mundo, pero es una sección de noticias y creo que es importante mencionarlo. El que el gobierno mexicano haya sido hackeado no es una noticia nueva, porque incluso ya habíamos dado un par de esas noticias en la existencia de Mundo Futuro, ya le habían pegado 2 palos fuertes, ¿no? Entonces, el que hoy se diga que estos datos sensibles hoy estén en el Silk Road, no es algo nuevo. Entonces, ni siquiera se asuste por ahí, querido podescucha. El tema es que, como muchos de ustedes saben, se filtró por ahí que hubo un hackeo que duró alrededor de una semana, imagínense, en donde extrajeron 150 gigas de datos sensibles, incluidos registros fiscales, o sea, el hack se dio al SAT. Fueron registros fiscales, padrones electorales y credenciales de empleados públicos, así como documentos estatales y municipales sensibles. O sea, fue algo grave. Ahora, ¿qué es lo que lo hace noticia sensible para mí? Que quería platicarlo con ustedes. Resulta que se lo adjudica a alguien que no es un hacker profesional, digamos, no digo si se puede decir la palabra entre comillas profesional, y lo hizo por medio de Claude. Para los que nos están escuchando y no sepan, no tengan contexto, pues Claude es una herramienta de inteligencia artificial que utilizaron Vibe Coding, que cuesta $20, y por medio de convencerla, porque no es que Claude deliberadamente hackee, por medio de convencerla o engañarla, si se puede llamar así, realizaron esta filtración al SAT. Ahora, también es importante decirles que hoy, después de esto fue la semana pasada, hoy, el día que grabamos esto, que es el día lunes, el SAT se pronuncia tras este supuesto ciberataque, negando totalmente que haya sido atacado. Entonces, ahora sí, al parecer es una guerra entre sí fue, pero yo no fui. Dice aquí que el SAT niega por medio de, y ahí te dice por qué, porque se mueve por códigos de gobierno federal basados en estándares internacionales y menciona todos, y asevera que dice el órgano dice, el órgano desconcentrado aseveró que ante cualquier publicación que indique un supuesto incidente informático, se despliegan los protocolos correspondientes de monitoreo y, de ser necesario, de la contención y la mitigación. Así que, debido a eso, se examinaron las bitácoras de operación de los sistemas que pudieran guardar la relación con la supuesta filtración realizada, y no se identificaron accesos legítimos ni comportamientos anómalos a dichos sistemas. Así que habrá que ponernos del lado de la neutralidad, ¿verdad? Y decir, esto es lo que se dice que pasó, que lo atacaron con Claude, que eso es lo que para mí es algo muy grave. Que una precisión pequeña, hay una precisión técnica, mi carnal. No es como tal Claude, que es la competencia directa de ChatGPT. La herramienta que se utilizó fue Cloud Code. Gracias. Cloud Code. Gracias. Que es una herramienta, digamos, un poco más técnica y que no es, digamos, el cloud al que le preguntas cosas, ¿no? Se llama en inglés un C. O sea, es que no, lo que quiere decir es, no le dijeron al Claude, ve y ataca el SAT y bórrame mis impuestos. Esto es una herramienta que se instala en la terminal, que es una cosa que por sus siglas en inglés quiere decir CLI, que es Command Line
interface, Command Line Interface, un CLI de Cloud o de Anthropic que se llama Cloud Code. Nada más esa precisión, pero de todas maneras la noticia está increíble. Sí, y yo creo que instituciones como el SAT pues no dejarán nunca. No, y además, si el gobierno de México, sabes que nunca miente. Nunca. Entonces, si dicen que no fue atacado, mira, tú yo le creo. Listo, está bien, listo. Nos vamos con eso. Y bueno, para terminar, me toca a mí traer una noticia que curiosamente suena interesante, simpática, pero si usted le da doble clic, si usted que nos escucha le piensa un poquito más, probablemente tiene más impacto que las cosas que nos acaba de compartir Jorge y Mario, y va usted a ver por qué. Yo le quiero platicar sobre un anuncio que hizo Burger King sobre el uso de inteligencia artificial en sus tiendas o restaurantes. Tiene un sistema que está basado en ChatGPT, que por cierto se llama Patty, el sistema, el chatbot se llama Patty, así como el Patty de como Mario, el de Mario. Pero es un juego de palabras porque Patty con doble T es así como le llaman a la carne de la hamburguesa aquí. Ah, sí, claro. El patty. Entonces es un juego de palabras en ese sentido. Y lo que hace esta inteligencia artificial, que es lo que empieza a dar miedo, es que está conectada no solo a los sistemas, sino a los auriculares. Cuando usted ve a la gente en Burger King, tanto cuando pasa a comprar por fuera, no en la ventanilla o en las tiendas, pues todos traen sus audífonos donde se están comunicando. Bueno, este sistema ofrece dos cosas según Burger King. Uno es que le da información a la gente que está trabajando en las tiendas o en los restaurantes sobre cuánto le tengo que poner, cuántas rebanadas de queso amarillo va en la hamburguesa, entonces como que pueden consultar cómo hacer las cosas, lo cual suena muy bien. Donde se pone interesante es que también está escuchando este sistema las conversaciones entre la gente que trabaja en las tiendas y los empleados, y va a estar, que de nuevo son estos términos que tratan de hacerlos muy amables, pero luego dan miedo, va a medir la amistosidad o qué tan amistosos son los empleados con los clientes. Es decir, va a checar... La calidez. Exacto, la calidez. Va a checar si le dan la bienvenida, si le dicen por favor, si le dicen gracias. Es decir, va a estar checando las conversaciones y entonces el manager de la tienda va a poder tener un reporte de qué tan amable es su personal al tratar con la gente, si está siguiendo los procesos. Entonces, a mí es algo que lo estamos viendo, suena curioso en Burger King, pero imagínese esto en su lugar de trabajo. Vigilancia. ¿no? Vigilancia total, y no solo el que estén grabando la conversación, sino que está tomando en cuenta cómo hablamos, qué decimos, y es una supervisión constante, todas las comunicaciones, todo el tiempo. Entonces me hizo de miedo, la verdad, el saber que una empresa como Burger King, que no es una empresa conocida por su máxima tecnología, empiece a establecer esto, porque eso quiere decir que no estamos lejos de que cualquier comercio, cualquier empresa que tenga servicio a cliente y que tenga una infraestructura parecida, pueda empezar a utilizar algo así. Entonces, esa es mi noticia, Burger King y su inteligencia artificial de Patty. Oye, está bien creepy, ¿eh? Y eso lo están haciendo porque claro que no hay un marco regulatorio de eso y que eventualmente tendrá que haberlo. Y hoy, y ustedes saben que es un buen momento para señalarlo porque justo se viene dentro del marco del tema de lo que está pasando en Medio Oriente y la participación de Estados Unidos con Anthropic y el relajo que hay, porque todavía lo hay, en donde Anthropic habla de que no va a participar con armas autónomas y no va a participar en vigilancia, en surveillance. No va para ser dentro de Estados Unidos, ¿no? O sea, ninguna de esas dos cosas puede, o sea, es lo que dicen ellos, ¿no? Pero fíjate lo que pasó, es muy específico. Y eso platicamos la vez pasada, ¿no? Que fue la noticia de la vez pasada. Pero ya lo están poniendo sobre la mesa, porque entonces viene OpenAI y dice, yo tampoco voy a participar en surveillance, ¿no? En domestic, ¿no? Domestic surveillance, y firman con ellos y sacan Anthropic. Entonces, me parece que
lo que a mí me gusta de tu noticia es que ya sale a la luz el tema de la vigilancia y se junta también al de Ring, ¿te acuerdas? Al de Ring de las mascotas, del anuncio del Super Bowl, que también la gente se puso bien creepy, bien loco de que los vayan a ver, y de los Meta, de los Ray-Ban glasses de Meta, que también pueden empezar a vigilar, bueno, a ver caras. Creo que todo está dentro del mismo marco, está interesante. Comentario rápido, el otro día aprendí la aplicación de Uber Driver, ya había yo comentado aquí algunas veces que como yo no tengo coche, cuando tengo coche me gusta de vez en cuando, si voy a la ciudad, prender la aplicación de Uber Driver y que alguien me pague la gasolina, me encanta, porque tiene este feature de que si voy a la ciudad me pone solamente un viaje que me paguen hacia la ciudad, entonces eso me fascina. La última vez que lo prendí fue hace como año y medio, la acabo de prender hace como 2 semanas, James, y el nuevo feature que descubrí que tiene la aplicación es que trae una grabación todo el tiempo cuando estás con un pasajero dentro del coche. Y no es para, y lo hace exactamente para el uso que acabas de decir. No es alguien que va a decir a ver si hubo algún problema o algo. Es simplemente para estudiar con la inteligencia artificial cómo son las interacciones entre los drivers y las personas que lo usan. Me pareció súper interesante. Y alimentándolo. Y además alimentándolo, ¿no? O sea, si alguien platica, si no platica, por supuesto que seguramente habrá en otras, sobre todo latitudes, hay muchísimos casos donde Uber no es tan seguro, etcétera, pero el punto es, me pareció interesante porque también está dedicado a mejorar el servicio al cliente. Entonces, a ver, es que una cosa es, creo que lo que dices, una cosa es el monitoreo, que eso lo tenemos de hace mucho, que hay cámaras en los... O sea, una cosa es el monitoreo. Pero es lo mismo que lo de... asistencia. No, es que eso sí es mucho más grave, lo que dice James. O sea, ya es una inteligencia. Ya es una inteligencia que está detrás monitoreando en tiempo real. Sí es un monitoreo artificial, déjame decirlo, de AI artificial, que no es lo mismo que antes, que se estaba grabando y quedando en un disco duro, nada más. No, pero todo esto está siendo monitoreando por inteligencia artificial y está aprendiendo interacciones entre drivers y pasajeros. Está muy perro. Eso está también padre, ¿no? Está muy perro. Y ya, era lo único que quería comentar. Pero a ver, ¿cómo funciona eso, lo que prendes? O sea, tú haces un viaje y... O sea, tú haces un viaje, lo prendes y si te encuentras a alguien en el camino, ¿lo llevas? No. Yo lo que hago es, lo que pasa es que hace mucho que no lo usaba, pero yo prendo la aplicación de Uber Driver y digo, voy a San Francisco y me espero y solamente los viajes que me va a poner son viajes hacia San Francisco. Puede ser 1 o pueden ser 3 y entonces cada uno de esos viajes me paga gasolina y se siente bien rico. ¿Y platicar? Sí, claro. Sí, claro. Aquí lo hace mucha gente acá. ¿Y si te ponen silencio? No, pues si me dicen, ¿sabes qué? No quiero platicar, pues no platico. Hace mucho que no lo hacía, me encanta hacerlo. Ya lo había platicado alguna vez aquí. Mundo futuro. El principio del fin. Con Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón, los creadores de la legendaria revista Sputnik. No predecimos el futuro, lo exploramos. Y bueno, para arrancar este episodio con nuestros temas, traigo uno que se me hizo bien interesante. No es súper nuevo porque esto es algo que arrancó fuerte hace un año probablemente. Es gigantesco en China. Es un medio de contenido impresionante en China ahora y muchas empresas. De lo que le estoy hablando es de los microdramas. Si usted no lo ha visto, seguramente ha visto algunos contenidos parecidos donde se cuentan historias en cuestión de segundos, a lo mejor ni minutos, ¿no? Déjenme darle unos datos nada más para que hablemos del impacto de esto y por qué lo quise traer. ¿Saben qué porcentaje del consumo de video digital en México ocurre en teléfonos? Porcentaje de video de que se consume en México. ¿Qué porcentaje de video? ¿90? ¿Ahorita? Sí, ahorita. ¿80? 85, ni uno, justo en medio de los dos. 85%
se consume en smartphones. Es altísimo. México es de los países con mayor tiempo diario en redes sociales, ¿no? 3 horas, arriba de 3 horas promedio. Me dueles, México. Entonces, lo que está sucediendo es que obviamente TikTok, Instagram, YouTube, pues tienen plataformas y formatos de estos videos verticales con historias cortas, ¿no? Y es lo que ha crecido. Pero hay una tendencia en base a algo que que arrancó ya hace un par de años en China, donde surgieron compañías productoras de contenidos, de historias, que se enfocaron en estos videos verticales y en formatos extremadamente cortos. La idea es que empiezan con episodios, tramas que a lo mejor usted veía en telenovelas o en otros formatos, pero resumidos de una manera que pueden ser episodios muy cortos y le ofrecen a usted a lo mejor los primeros 5 y después de los 5, dependiendo de la plataforma, pues ya hay que pagar para ver el resto de los episodios. Entonces, si hacen bien su trabajo, a lo mejor por $1 usted puede acabar de ver qué sucedió con el superhéroe o la novela o el personaje principal, ¿no? Hay varias plataformas que se están dedicando a esto. Hay una que se llama Real Short, que es de Estados Unidos, aunque la base operativa está en China. Hay uno que se llama Dramabox, también Dramabox es el que yo conocía. Sí. Dramabox. Y ese es el más viejo, creo, James, ¿no? Creo que sí, me parece que sí. Hay uno que se llama Good Shorts o Good Short. Obviamente está TikTok. Y hay uno que es México, Estados Unidos, que es VIX, VIX, que ese ya genera, en ese caso ya es una empresa que generaba contenidos, ¿no? Novelas y cosas así, pero que ahora se está enfocando un poquito más en crear estos contenidos para este formato. Los más famosos, los que dominan el pago por episodio que les menciono, son Real Short y Dramabox. TikTok obviamente es un lugar de adquisición, entonces muchas de estas empresas promocionan sus contenidos en TikTok, pero para poder ver los capítulos completos, pues es Real Short y Dramabox. Pero el mercado en asiático en Asia es gigantesco. Estamos hablando de cientos de millones de dólares que se mueven tanto en suscripciones, pago por evento o en promociones. En México, el mercado se calcula que podría alcanzar entre 50 y 150 millones de dólares anuales en los próximos años. Ahora, lo que se vuelve bien interesante es que si usted ve estos dramas, la mayoría son producciones súper básicas. Y de hecho, muchos de los que son más efectivos, los actores tienen muy poca experiencia. Son personas que les interesa el drama y la actuación. No son actores profesionales en algunos casos, pero lo importante no es la calidad de la producción o de la actuación, sino la historia así súper dramática y el contenido. Para que se den una idea, uno de los que más han resonado se llama, les prometo que así se llama Me fui gata, volví perra. Y es la historia típica de una chica que empieza dando servicio en una casa y se convierte como en la super empresaria, ¿no? O sea, Me fui gata, volví perra. O sea, es María la del Barrio 2.0, ¿no? Ya la vi, James. Aquí está en los lanzamientos de VIX. La tenías en tus bookmarks. Mamá, la tenías en tus mamá, bookmarks. no me dejes morir. Entonces, destinada a ser la dueña, que vuelven a usar la palabra la dueña, que es lo que tanto les ha funcionado en las telenovelas. El regreso de la herradura fugitiva. Pues son episodios de 2 minutos, más o menos, los episodios, y cuentan estas historias que igual ya no sabemos. Entonces, creo que es bien interesante, tiene muchas implicaciones. De entrada, pues casi cualquiera podría estar produciendo estos videos. En China hay empresas que están produciendo 100 series al mes. 100 series diferentes al mes. No 100 episodios, 100 series. Y cada una con sus episodios. Entonces ya es una producción masiva. Lo hacen en cuartitos, lo hacen en una casa que rentan, hacen 5 al mismo tiempo. Entonces va a ser bien interesante ver si este es un formato, qué tanto se mantiene, qué tanto evoluciona. Y para mí la preocupación de siempre es que pues estamos haciendo que la gente tenga cada vez menor posibilidad de querer ver algo más largo que estos
cortometrajes. Pero creo que obedece videos, ¿no? completamente a cómo está incluso ahora la conformación cerebral, incluso diría yo, mi James, con relación a cómo consumimos medios desde hace mucho tiempo, ¿no? La atención que nos dura desde hace mucho, no más de 20 minutos a lo mejor, o incluso menos, algún consumo audiovisual, como que ya nos habíamos tardado. Entonces yo creo que esto va a llegar para quedarse y no es una buena noticia. Es una noticia. A ver, no rasguemos las vestiduras. Yo, la verdad, creo que esto es el equivalente, Mayito, al sensacional de lavaderos, al mil chistes, al coitorreo. ¿Te acuerdas todas esas, las pequeñas historietas Sí. que se vendían por millones, no miles, millones? Se vendían al mes y sostenían editoriales completos, ¿sí? Y editoriales completas y que eran, y como dices, James, eran una más otra más, y tenían hordas de ilustradores haciendo a las chavas que se vieran buenísimas y con dramas, ya sabes, lo mismo, ¿no? De perra, gata y de exactamente lo mismo. Por eso sí auguro que esto va a ser un hitazo, ¿no? Porque al final esto no funciona por medio del algoritmo y del engagement y lo que hablaremos en un ratito de lo del Anxious Generation. Esto funciona a través de narrativa, Mayito, pura y dura. No, totalmente. Narrativa absoluta de enganche por medio de las historias, y que eso sí, por eso yo te decía, que no nos rasgáramos, porque al final el ser humano tiene consumiendo historias toda su existencia, ¿no? Aquí es formato nuevo, forma nueva, y traer. Y yo también estuve leyendo otra, James, de que están comprando los derechos de las películas para que los Gen Z puedan ver El Padrino hecho vertical de a dos minutos. Eso sí es ¿Cómo no rasgarme las figuras con esa sola hermosura. posibilidad? Dios, no. Qué hermosura aventarte 3 padrinos de a 2 minutos, ¿no? Y entonces, déjenme regresar rápido al tema bueno, y otra cosa, déjame decirte eso, que es en vertical, James. Sí, en vertical, ver El Padrino en vertical sacrifica gran parte de la obra. Sí, Porque claro, nada más resulta que cuando hacen la adaptación, solo ven la parte que está hablando, que tiene el drama. Imagínate ¿cómo dirías, Mayito? Qué sacrilegio de poder ver estas películas que se presten para esto, cercenadas de esa manera en Ahora, vertical. imagínense esto conectado con la noticia que dio Mario, donde hablamos de que una compañía que produce películas, televisión, contenido para Netflix, de pronto se va a cuestionar si no le conviene de pronto armar este tipo de contenidos con menos gente. Obviamente da la posibilidad de que grupos independientes, ¿no? Un equipo de gente que le interesa hacer esto, pues no necesites muchos recursos para armar un contenido de este estilo. Pero al mismo tiempo va a ser, creo, que se cuestionen las grandes producciones que cuestan miles y miles de dólares, ¿no? Y decir, ¿podríamos llegar a tener el mismo retorno de inversión si solo tuviéramos a 10 personas haciendo estos contenidos en vez de un equipo de muchísima gente? Oye, James, ¿y contenidos para adultos aplica también? No, esa es otra categoría, me imagino, pero... ¿Qué es eso? Esa narrativa no me la sé. La idea aquí, lo que es bien interesante es que el ejemplo que diste es ideal, sobre todo para Latinoamérica, ¿no? Pero creo que aplica para todo el mundo. Es este tema como del libro vaquero, ¿no? Donde las chavas salían con escotes y faldas chiquitas y todo es como que acá muy sensual. Y entonces, eso obviamente en la historia del ser humano siempre ha sido un gancho para jalar a la gente. Y muchas de estas historias lo tienen, ¿no? Sobre todo muchos de los que se han vuelto muy famosos en China, las producciones de este tipo, pues tienen ese tema donde hay el ligue y si se van a besar o no y rayan. Son fórmulas probadas. Fórmulas probadas que rayan probadas. En lo que está permisible y que no tengan que tener un filtro de adultos, pero al mismo tiempo, pues ofrecen eso y historias muy interesantes, muy locas en algunos casos, pero muy típicas para jalar a la gente. Mira, por ejemplo, esta que estoy viendo de ViX, destinada a ser la dueña. O sea, es la chava de servicio
que está viendo a Omar Fierro atrás, que está atrás con su coche y su camisa muy serio. Omar Fierro y está ya en este tipo de producciones, pero ella está destinada a ser la dueña. Mamá, no me dejes morir. El chavito agarrando su osito y la mamá que no sabe si dejar a su hijo. O sea, no. Como dices, Jameson, es esto que son fórmulas probadas para cierto, pues un nivel socioeconómico determinado también, ¿no? Donde hay entretenimiento masivo. De a 2 minutos a 2 minutos. De a 2 minutos a 2 minutos, y tenemos desde producciones súper caseras hasta realmente producciones con mucho trabajo. Entonces, al final, ambas compiten por la misma audiencia. Mundo futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Con Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón, los creadores de la legendaria revista Sputnik. No predecimos el futuro, lo exploramos. Bueno, yo les quiero hablar de un libro que se llama The Anxious Generation y es de un autor que se llama Jonathan Haidt. El libro no es tan nuevo, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando ya lo leyeron. Es un bestseller. En Estados Unidos ha vendido más de 2 millones de copias y lo quise traer aquí porque ha creado ya una ola de reacciones alrededor del mundo y me parece que es algo que no hay que perder de vista. Es básicamente el libro habla de cómo es que las infancias de diferentes generaciones se van teniendo este rewiring, ¿cómo se podrá decir? Reprogramación de acuerdo a cómo van cambiando las formas en cómo los educan sus padres. En este caso, habla, claro está, de la generación de las cuales ustedes son padres, que son la generación que hoy son generación Z. Y de cómo es que nosotros, la generación X, de alguna forma vivió esta antifragilidad, porque se habla de este concepto de ser antifrágil y de cómo es que nosotros vivimos en un mundo totalmente desconectado y en un mundo totalmente sin vigilancia. Entonces, que fue lo que nos tocó a nosotros, que no lo quiero decir que está bien y mal, aquí yo estoy de un punto de vista neutral, que a nosotros nos tocó salir en la bicicleta y no regresar hasta las 10 de la noche y te dijeron cómo te fue y tú bien, gracias, bye, y te habías salido en las calles, habías andado incluso sin casco, salías y a lo mejor te salías y a los 12 años ya estabas fumando en un camellón con tus amigos y también quizás era que a los 12 años ibas ya, a los 13 años ya ibas al cine solo con tus amigos, a los 15 años ya sacabas tu licencia para manejar, a los 18 años cumplías cierta edad y ya salías a fiestas, y así era como se repetía la idea. El punto es que nosotros en algún momento nos dimos cuenta por la llegada de la tecnología y los teléfonos celulares, en ese momento nos dimos cuenta que eso era demasiada libertad. Empezamos a tener mucho menos, a criar a unos hijos con mucho menos libertades. A decir, ¿dónde vas? ¿A qué hora llegas? Y claro, con un mundo mucho más convulsionado, porque por un mundo diferente, y no lo digo nada más en términos de México, lo hablo pues, en términos general en el mundo, más difícil, peligroso, etcétera, y se empezó a crear a esta generación que se quedó en casa de alguna forma, también hablando mucho de la pandemia, y que empezaron a crear una cultura digital en línea, en el scrolling, déjame decirlo de alguna forma, en el scrolling y dentro de las comunidades. El scrolling es el que realmente hizo el rewiring del cerebro de los muchachos, pero no es hasta, fíjate qué interesante teoría, no es hasta que aparece, no las redes sociales, el like. El like, el botón de like en el 2010 es el que viene a darle todo para atrás, porque en el like entonces sí, ya empieza a ver este protagonista de la historia, que es el cortisol, porque ahí es donde yo quiero tener más likes que tú,
yo quiero darle like a esta persona, ya le habrán dado like a mi amigo o no, y entonces empieza el cortisol y empiezan los teléfonos empiezan a estar ahí junto mientras ellos estudian, mientras ellos están con amigos, y empieza esa rápida compensación de los likes. Es la aceptación, y de tener, ¿no?, esa ansiedad de la aceptación. La necesidad de ser aceptado, ¿no? Y la comparación que empieza a ver lo que tú dices. Totalmente. Likes contra yo tengo más que tú, yo no tengo, entonces no soy aceptado. Y entonces tengo que hacer un video mejor o un contenido mejor para que me acepten. Y es una presión que nosotros no conocíamos. No, jamás, ¿no? Y empieza a ver el bullying, ¿no? O sea, el bullying digital que nosotros no conocimos, había otro tipo de bullying, pero este es durísimo, ¿no? Porque pues a estos chavos les tocó pagar la factura de que había cuates que incluso no regresaban a las escuelas, ¿no? Del nivel de quemadas digitales que tenían o peor, en ese momento. Como la serie Adolescence, ¿no? Que plantea el asesinato de una chavilla porque estaba molestando. Con suicidios. No, una chavilla que estaba haciendo bullying, ¿no? Wow, una chavita, sí, claro, que le hace bullying a un chavo y ese chavo la mata, de 13 años. Bueno, spoilers. Sí. No, eso se ve en el episodio 1. Aquí estuvimos con esa serie. Entonces, no quiero entrar más ahí. Yo creo que desde un punto de vista neutral, sí me parece que está en lo correcto el autor y que lo que habla, tiene toda una tesis alrededor de que los chicos no entren a redes sociales antes de los 18 años, ¿no? Y eso ya empezó a causar algunos actos al tomar medidas en algunos gobiernos, como el de Australia, que ya es ley, y que sí de alguna forma se deteriora el frontal córtex de los niños en el proceso de aprendizaje y de cómo ven la realidad y de cómo enfrentan la realidad con los miedos que le enfrentan, y de verdad es terrible, ¿no? Es terrible, y ustedes creo que lo han vivido en carne propia y me gustaría también escucharlos. Una de las cosas que a partir de esto que estás diciendo, Jorge, yo no he leído el libro, lo tengo desde hace mucho tiempo en el backlog, la verdad es que me da flojera un poco, pero lo tengo ahí pendiente porque sin duda alguna me tocó, y seguramente a Jaime también, nos tocó ver en tiempo real cómo se juntaron, como decía mi abuelita, el hambre con las ganas de comer. Sí, señor. Cuando todo este fenómeno naciente en 2010, 2015 empieza, ¿no? Esta ansiedad de redes sociales empieza a llegar a un punto tal que cuando llega la pandemia, la llegada de la pandemia y el confinamiento de todos estos chavitos que están haciéndose bullying digitalmente, y ya no es en el recreo ni en el patio. Se vuelve una locura. Se vuelve una locura y un caldo de infección mental que les puso una madriza totalmente a todos estos chavitos durante meses, ¿no? Entonces creo que estos dos... No, años, Mario. Años, ¿no? Me estaba refiriéndome más como al confinamiento, pero tiene razón. Pero ¿no? sobre todo sentó, no un precedente, pero sentó una forma nueva de interacción. Totalmente. Que la agudizó, que a lo mejor si no era muy grave antes de la pandemia, se vuelve más grave después. Esto lo hace como que lo estandariza, hace que crezca, porque todo el mundo está todo el tiempo conectado durante ese momento en el mundo. Y sí, a final de cuentas, establece como una nueva manera de interactuar entre la gente joven, que además seguimos pasando, porque una vez que los papás empiezan a usarlo, pues es difícil recriminarle a los hijos, ¿no? Si tú lo usas, ¿por qué no lo va a usar su hijo? Y creo que la siguiente generación es la que creció con el scrolling desde que nacieron con iPads y todo eso. Con el scroll, es donde estamos empezando a ver a instituciones y a padres, como dices tú, Jorge, dándose cuenta que necesitamos empezar a poner límites. Claro, ¿no? controles. En la infancia, en los niños. Sí. Y hacen una buena apunte a los millennials, que los millennials fueron los que nacieron sin supervisión. No se enfrentaron tanto al scrolling, no quiero decir el vicio del scrolling, la adicción del scrolling, pero no tuvieron ninguna supervisión. Entonces el millennial sabía del tema que me dijeras lo más duro y rudo que podría haber en el mundo a los 10 años. Esos chavos que hoy tienen
40 años nacieron con el conocimiento más duro y una realidad tergiversada del mundo desde el momento porque no fueron supervisados. Y este es diferente. Los Zetas es otra cosa. Los Zetas están adictos. O sea, porque ahora sí, ya los algoritmos pues ya funcionan de una forma adictiva. Y es así como también, bueno, déjame acabar con el tema. El tema, pues al final habla y yo lo que invito, y yo por eso también me daba flojera, Mario, porque también sabía lo que me iba a enfrentar, pero está bueno. A ver, sí tiene unas cosas un poco para mí, de más satanizando a la tecnología, la cual no tiene la tecnología, volvemos a lo mismo, hasta no meter al AI, hasta ahí la tecnología no tiene, el medio no tiene la culpa en sí mismo. Aunque las demandas contra Meta dirían otra cosa, ¿no? Hoy en día que enfrenta a Mark, que está yendo cada 2 días a comparecer, porque lo que ha generado todo esto es decir, o sea que el algoritmo está hecho exclusivamente para generar una adicción en los muchachos, y entonces ahora sí hay una serie de organizaciones, personas que se están levantando en contra, específicamente de Meta, que no sabemos pues quién vaya a fallar a favor de quién, porque eso se va a decidir en los próximos meses. Pero quiero que sepan que si Meta, lo cual se ve poco probable, perdiera el juicio, tendría que quitarle el botón de like a sus redes. Lo cual, imagínense, le estás quitando el diamante, ¿no? O sea, le estás quitando el motor al final. Entonces, es algo que me parece que todo aquel que tenga hijos en la generación Z, Alfa, que son pues los hijos o los de los millennials, en este caso ya hasta los Zetas, vi por ahí en un estudio de mercado que ya empiezan a tener hijos, sí creo que es algo que deberían de darle una checada de dónde estamos parados, porque es sin duda uno de los grandes desafíos que van a tener el parenthood en los próximos años, décadas, y da una buena base para lo que viene más fuertecito, digamos, ¿no? Imagínense que esto no es nada conforme a lo que venga. La gente que tenga hijos de menos de 5 años sí va a tener que estar muy, muy consciente de esto, que no es tan fácil hoy en día pasarle el digital pacifier al niño para que se quede viendo el iPad en ninguna de sus modalidades. Hay un último comentario. Entonces, que quisiera yo decir y me voy a comer minutos de mi participación porque sé que estoy alargando pero creo que es importante también reconocerle a la generación Z que así como tiene esta ansiedad, digamos, signature, ¿no? Completamente de firma, ¿no? Y que sin duda la ha pasado fuerte en lo que le ha tocado vivir. Sí, Lo que también tiene la generación Z y que no veíamos hace mucho tiempo en el mundo es un nivel de conciencia de tribu y un nivel de conciencia social que ya hacía un poco falta, ¿no? Todo esto que hemos llamado woke y extra woke y fluidez de género y temas de muchísima conciencia social radicalizada, podemos o no estar de acuerdo, pero hace mucho que no veíamos, y cuando digo hace mucho, creo que la última vez que como civilización vimos tal conciencia social fue en los años 60, cuando verdaderamente había una participación. Finales de los 60. Como la estamos viendo ahora. Así que en la medida en la que esta generación se está convirtiendo en adultos, ¿no? Ya, porque como tú lo dijiste, bueno, mis hijas en ese sentido, mis retoños tienen 21 y 23 años, ya están creando sus propias vidas, ¿no? Y sus propias decisiones. Así que yo creo que van a encontrar el camino y están encontrando el camino para poder balancear esta ansiedad que no es lo único que los define. Así que pues los invito a que lean o se enteren o escuchen o visiten este libro y lo que se ha gestado alrededor de él. Libro The Anxious Generation de Jonathan Haidt, que por cierto lo han entrevistado muchas veces y es, como dirían, el burro que tocó la flauta. Él no se lo esperaba, ¿eh? O sea, él ya tiene un par de ensayos, él lo vio con base en lo que estaba viendo a sus hijos y la voló del estadio al grado de que pues tomó la bandera y ahora pues es todo un spokesperson alrededor de este tema. La generación ansiosa. Mundo futuro.
Bueno, y como bien le fue advertido, querido podescucha, me echaron al final porque usted, si no le fascina el tema, estoy seguro que nos va a abandonar en los siguientes minutos. Pero Oye, porque me dijeron que ya estaban quedando al final de a 5 o 10 personas y no, tenemos que regresar tenemos a que 2. regresar. Yo sé, tengo una responsabilidad encima Puro de la... hardcore. Exactamente. Puro hardcore. Puro hardcore. Si usted Pero si disfruta usted- este tema de Mario, es porque es hardcore. Es hardcore. Verdaza, le va a gustar. Pero no, hablando en serio, la razón por la cual quise traer este tema a la mesa el día de hoy es porque además de que lo he tocado de una manera, digamos, breve en varias ocasiones, los últimos episodios, creo que merece la pena el revisar de una manera ya muy digerida y bien explicada, no le saque, a un tema técnico que tiene un origen 100% técnico, pero que va a tener una consecuencia directamente social y directamente económica y directamente comercial. Estoy refiriéndome al tema de cómo la inteligencia artificial está moviéndose de la nube, de ser algo que sucede en la nube, a cada vez más estar, digamos, dibujándose el camino para que la inteligencia artificial suceda en su propia computadora o en su propio teléfono. Estamos hablando de un concepto técnico que se llama inferencia, ¿no? Que es donde sucede justamente el acto de la consulta y del procesamiento ante estos modelos de lenguaje que son miles de millones de parámetros preentrenados que tienen la probabilidad de responderle a usted muy en línea a lo que usted está preguntando o programando o pidiendo a nivel imagen o lo que sea. Estos últimos años, la inteligencia artificial, pues, funciona de una manera, como les decía, muy concreta, ¿no? Cada pregunta va a la nube, cada respuesta depende de servidores que no están, y por eso es que los data centers son prácticamente todo lo que tiene que ver con la construcción de la infraestructura alrededor de la inteligencia artificial, y obviamente esto es muy caro en todos los sentidos. Le tiene que uno que pagar, vaya, esos $200, $100, $20 que le paga usted a ChatGPT o a Cloud o a cualquier modelo, digamos, de AAA que use, es porque todo este ciclo hacia la nube cuesta mucho dinero. Eso sucedía antes, cuando estaban las famosas mainframes, las computadoras gigantes que en los años 70 y en los años 80, antes de que hubiera computadoras personales, era carísimo el hacer cómputo y solamente los grandes gobiernos y solamente las grandes empresas tenían estos refrigeradores gigantes donde se hacía cómputo, ¿no? Pero poco a poco empezaron a salir las computadoras personales y estas computadoras personales podían procesar, gracias a un invento llamado el CPU o el Central Processor Unit, gracias a eso podían procesar estas computadoras la información o todo lo que se procesara en términos de cómputo, pero ya en chiquito, digamos. Y por eso se hizo este movimiento revolucionario del cómputo personal que permitió que sucediera todo lo que ustedes ya saben que sucedió, que es cada una de las personas en la Tierra, o bueno, no, si no cada una, muchos miles de personas, muchos miles de millones de personas en la Tierra tienen una computadora hoy en día. Bueno, el cambio en inteligencia artificial para que suceda algo parecido está comenzando. Y está comenzando por la sola razón de que hay cada vez más modelos de lenguaje que son capaces de correr en tu propia máquina sin necesidad de que salgas a la nube para preguntar, para computar, digamos, la inteligencia artificial, la inferencia en la lejanía. Entonces, no estoy hablando, a pesar de que esto es un detalle técnico, no estoy hablando de que esto tenga implicaciones meramente técnicas. Tiene implicaciones sociales, comerciales e industriales súper interesantes. Ahí les van algunas. Número uno, si se bajan los costos y los data centers empiezan a flaquear porque cada vez más los equipos personales van a poder correr modelos de inteligencia artificial que no van a requerir servicio, digamos, en la nube,
va a abaratarse muchísimo todo lo que está ahora puesto en una especie de plancha estructural de capital tremenda llamada data centers. Pero lo otro es, cada vez vamos a tener inteligencia artificial privada. Todos los datos y toda la inferencia que tiene que irse a la nube hoy en día puede cada vez más quedarse contigo, ¿no? Y quedarse en tus propios, digamos, como devices o dispositivos que tengas. Y no solo eso, la dependencia a Internet, aunque usted no lo crea, con el crecimiento de la inteligencia artificial local va a disminuir. Porque si tú tienes... O sea, no tiene que estar, no tienes que estar conectado. Si tú tienes un sistema en tu propia computadora o en tu teléfono o en tus dispositivos personales que conocen todo de ti, que saben absolutamente todo lo que necesitas, que tienen el contexto de dónde trabajas, con quién trabajas, etcétera, pues a lo mejor necesitan salir de vez en cuando para mandar un mail o para mandar una invitación o para tratar de investigar algo que a lo mejor no tienen localmente. Pero todo como está local. ¿Te acuerdas del principio de ChatGPT que se actualizaba cada 4 meses, pero no, ¿no? Que no te estaba decía, conectado? mi última actualización es de 2021 o 2022, exactamente, ¿no? Entonces ahora imagínate que tú tengas que actualizar, pero más bien tu vida dentro de estos sistemas, ¿no? Y aquí entonces lo que viene, y lo conecto un poco con el tema del que hablé la vez pasada, más bien no el tema, sino la noticia de la que hablé el episodio pasado. Ahora imagínate entonces si miles de personas o millones de personas empiezan a disminuir su uso con los grandes, digamos, jugadores, empresas de inteligencia artificial y comienzan a bajar sus propios modelos, sus propios dispositivos, y entonces cada quien al principio, como sucedió en los 80s, eran los nerds como tu papá, Jorge, o como mi papá, eran los nerds que decían, wow, esto es una computadora personal, voy a ponerme a jugar con ella, y el resto del círculo familiar y social que tenían los veía raro y decía, ¿quién sabe qué estás haciendo, no? Corte A, 20 años después, todo ese círculo social tenía una computadora personal, ¿no? ¿Qué va a pasar el día de mañana que mientras nosotros los loquitos que estamos fascinados con la inferencia local y que estamos tratando de hacer inteligencia artificial localmente, qué va a pasar en 5, 10, 15 o 20 años donde a lo mejor vamos a tener data centers, entre comillas, en nuestras propias máquinas y en nuestra propia casa? Y ahí es donde entonces no solamente viene un renacimiento del hardware, sino el software se convierte en absolutamente algo personalizado como nunca lo habíamos visto. Todo el desarrollo de software va a ser totalmente diseñado para ti en específicamente todos los temas que tú necesitas. ¿Qué va a pasar con las corporaciones y las empresas que hacen software y que están haciendo software, digamos, estandarizado y que hoy lo venden, ¿no? Quizá no es un futuro que vayamos a ver en 2 años o en 3, pero en 5, quizá, o un poco más, no nos alcanzamos a dar cuenta, ya para escuchar a ver qué opinan, no nos alcanzamos a dar cuenta de que este tema que suena muy técnico y que tiene que ver con el hecho de dónde sucede el procesamiento de la inteligencia artificial, cuando suceda lo que sucedió en los años 80 con la computadora personal, pero ahora con inteligencia artificial, va a haber una revolución de revoluciones que ni nos estamos imaginando. Es una infraestructura personalizada que ni siquiera nos estamos imaginando va a existir. Pues hay varias empresas, ¿no, Mario?, que están trabajando en el AI on a chip, ¿no? Es esta inteligencia artificial en un chip, Talas es una de ellas. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Creo que el movimiento que hay ahorita de mucha gente, sobre todo conectando las Mac Minis y haciendo todas estas pruebas, te da una idea de por dónde podría crecer, y están haciendo pruebas bien interesantes. Pero como siempre decíamos, va a ser hasta que se empaquete esto, ¿no? En una solución que cualquiera pueda usar, que a lo mejor estamos a unos
no sé, 5 años por lo menos de tener algo así, pero hacia allá va. Y entonces, a tu punto, es la industria de tecnología en general y de software, es otra. Totalmente va a cambiar, así es. A mí me vuela la cabeza, Mario, pensar en el futuro de lo que estás diciendo. Algún día lo dije en un podcast que decía, todo lo que hoy se conecta y obedece, mañana va a pensar. Y decíamos el ejemplo más absurdo de un tostador de pan, que hoy en día lo conectas y obedece, porque le jalas la palanca y atuesta el pan. Y si lo combinamos con un futuro que no me parece una locura, en donde por medio de los, déjame decir, millones de agentes que pueda haber sueltos en un futuro próximo, en donde Internet se autoenvenene, en donde estamos hablando de la muerte del modelo as we know it, sí, y de la muerte de las redes sociales, también envenenadas por sí mismo, por todo la falsedad y muchas cosas que hemos platicado aquí también. Estamos hablando de que lo local sería el renacimiento de todo, ¿no? O sea, sería volver y no quiere decir, ese software sería en función a lo local y a solucionar tus problemas, que hoy te soluciona el software de otra forma, o sea, de una forma conectada, ¿no? De una forma que hoy todo el mundo conoce. Y estandarizada, ¿no? Como te dan un software. Local, déjame decirlo, estandarizada, local e interconectada. Así es. Está, porque ¿por qué querrías conectarte entonces a Internet? Digo, lo pregunto así al vuelo. Es que en este ejemplo, en este ejemplo, cuando tú tienes todo localmente o casi todo localmente, el uso de Internet es simplemente, digamos, casual. Pues no tendré casual. ¿Por qué querrías ir? Para ciertas cosas, o sea, nada más. No sé, para ciertas. Entonces, si la inteligencia artificial, como para ir terminando, porque sé que me comí parte de los minutos en la otra participación, pero si la inteligencia artificial vive en tu propia máquina, cosa que hoy no sucede, hoy, digamos, no es el estándar, ¿no? La gente que estamos experimentando con inferencia local sufrimos muchísimo porque el modelo no nos cumple, ¿no? En nuestras máquinas, pero imagínate cuando sí se pueda. Un emprendedor va a poder tener capacidades que antes solo tenía una empresa gigantesca, un solo emprendedor. Un pequeño negocio va a poder automatizar procesos sin depender de infraestructuras externas. Un desarrollador o un arquitecto de software que no desarrolle, sino que nomás promptee, va a poder construir, como estabas diciendo, Jorge, agentes que no tengan que pagar una infraestructura permanente ni $200 mensuales a Anthropic, ¿no? Y un creador, un artista o alguien más como humanista va a poder crear en toda privacidad y con un acceso a inteligencia local distribuida para su propio beneficio. Entonces se vienen movimientos económicos, sociales y comerciales interesantes con el solo detalle de dónde sucede la inteligencia artificial. Vamos a ver qué tal se pone, pero el debate es si vamos a seguir con data centers y pagando APIs, que quiere decir cómo le tenemos que pagar su dinerito a OpenAI y Anthropic por el acceso a su inteligencia, o si nuestros equipos van a dar el ancho finalmente en algún momento para poder darnos la inteligencia que merecemos y que necesitamos localmente. Es hasta un tema de acceso a la libertad y a la democracia de cómputo y de inteligencia artificial, creo yo. Que cierre. Oye, y cada vez, ahora que pienso lo que estás diciendo, es en nuestro eslogan que labramos desde el principio, que es el principio del fin, nunca antes ha estado más presente y con más verdad. Totalmente. Que ahora. Totalmente. Qué buenos somos. Mundo futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Con Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón, los creadores de la legendaria revista Sputnik. No predecimos el futuro, lo exploramos.
Esto es Mundo Futuro, el principio del fin. Bueno, en la sección de recomendaciones, ya saben que yo en recomendaciones siempre soy el más chafa. Entonces, esta vez soy más que el chafa, el más comercial, el menos geek de mis amigos. Yo no les voy a recomendar Rayuela, ni tampoco el último anime, pero les voy a recomendar, revisité Ready Player One y me gustó, o sea, me gustó porque lo que yo quería era saber de esa narrativa que en su momento, que era pandemia, ¿no? Era pandemia, como esa narrativa del metaverso. Pero ¿estás hablando del libro o de la el película? VR. Estoy hablando de la de Spielberg. Ah, la de la película, película de sí, Spielberg. entonces sí, 2019, 2020, sí. 2020, sí. Y me parece que está pues muy cargada hacia que lo real está mal o sea, lo real es horrible y lo que se vive en ese momento, en ese metaverso y con la parte de VR es lo que es lo que la gente disfruta. Me parece que ahí está la primer falla, ¿no? O sea, creo que ni la parte metaversica, por lo pronto, ni la parte de VR, por lo pronto, fueron ese futuro en donde que ella es ese futuro, porque quiero también decirles que el protagonista nace este año, o sea que si tendrá 14 años, esto pasaría dentro de los próximos 14 años y como va la cosa, no lo veo así, el mismísimo Percival. Me gusta mucho, de lo que me gustó mucho es toda la bola de easter eggs y guiños que hay hacia la cultura geek, está hermoso. La verdad es que eso sí, me parece que hicieron una muy buena chamba, vale la pena volverlo a ver y sí, vaya, véanlo antes de que sus ojos educados ahora con las grandes y hermosas gráficas hechas por inteligencia artificial hagan que vean ahí un cómic de Condorito con lo que hizo, para los que no me entendieron, que hagan que vea algo súper, súper rupestre, en el que ya ahorita se empieza a ver, imagínense, con una producción de Spielberg de no sé cuántos millones de dólares, hoy ya se empieza a ver así chafón, todavía no les puedo decir chafísima, pero sí chafón. Entonces creo que estas películas habrá que ver cómo, si bien estas que están hechas con CG, las reharán con inteligencia artificial, no sé, creo que vale la pena dar una revisitada a eso. Y bueno, pues sí les recomiendo que vayan de nuevo a ver Ready Player One y escuchar qué es lo que opinan de esto. Bueno, para este episodio les quiero recomendar una serie que me parece que está a punto de salir ya la segunda temporada. Se llama Paradise. En Latinoamérica está disponible a través de Disney Plus, me parece. Es una serie de Hulu, Disney Plus. Es del mismo creador de esta serie que se volvió muy famosa, que es This Is Us. Un dramón. Claro. Bueno, pues esta serie es en realidad, es un drama, pero es ciencia ficción. No les quiero decir demasiado, pero arranca con un investigador, un agente del servicio secreto que cuida al presidente y tiene que descubrir, así empieza la serie, no es gran spoiler, asesina al presidente y tiene que descubrir, pero conforme avance el episodio, y ojalá lo puedan ver sin ningún spoiler antes, te das cuenta que el lugar donde están pasando las cosas no es lo que tú crees. No les digo más. Entonces vale la pena que le echen un ojo. Está bien interesante la premisa. Ciencia ficción de alguien que es muy bueno en dramas. Los actores, los nombres no los van a reconocer a lo mejor, pero cuando los vean los van a identificar. Paradise se llama Paradise y está en Disney Plus o Hulu. Ya me lo anoté. Y hay que nos ayuden nuestros amigos del equipo de Mundo Futuro a postearlo, porque ya nos reclaman los escuchas que ya no lo están, no están poniendo las recomendaciones. Ahí viene, por cierto. Están a nada de ya ni subir el episodio. Están como en huelga. Oye, no quiero spoilear ni a ustedes, pero ya lo voy a hacer. Ahí viene la enciclopedia de recomendaciones de 207 episodios en nuestro website, finalmente. Ordenaditas. Esa está muy buena. Episodio, muy buena. ¿Qué hemos estado recomendando a lo largo de 207 episodios? Denme chance. Denme chance.
Bueno, yo me sigo con una recomendación muy rápida. Me iba yo a aventar a recomendar un libro que empecé el día de hoy. Me voy a animar a aguantarme la semana para recomendarlo. Es un tabique grande de historia de finanzas que está súper interesante y que quiero recomendar, pero me la voy a aguantar para la siguiente semana. Y a cambio de eso, me saqué de la manga el recomendar esta actividad que comenzó en Mundo Futuro. Con el permiso de Jaime y Jorge, hice un stream hace ya buen rato, hace yo creo que como un mes, hice un stream que tuvo como 40 personas, un día a las 6 de la mañana, era creo que domingo, hice un stream para hablar de OpenClaw, ¿no? Y de todo lo que está sucediendo con esta tecnología fenómeno agéntica que está tomando por sorpresa, que por cierto, digo, no es noticia, pero le rebasó a Linux y a React en estrellas de GitHub. Completamente, en menos de un mes, ya. O sea, es en la historia es el en GitHub, 30 años de Linux. el GitHub que más estrellas tiene, ya rebasó a React y a Linux en un solo mes. Impresionante. Pero bueno, lo que quiero recomendar es écheme un mensajito, búsqueme ahí en Twitter o en donde sea. No sé si voy a poder ponerlo aquí en la edición, pero estamos haciendo un tallercito muy divertido. Si usted quiere aprender a usar y a comenzar su OpenClaw desde cero, estoy compartiendo lo que he aprendido a lo largo de mes y medio que llevo haciendo esto y lo estamos haciendo a través de un taller. Así que si me busca en redes sociales... ¿Necesitamos llevar nuestra Mac Mini? No, al contrario, esto es anti-hype de Mac Mini con cualquier computadora, incluso la suya, prometiendo que va a estar protegido y sandboxeado. Ya la tengo perfectamente practicada. Así que écheme una buscada ahí en Twitter o ahí en Instagram o no sé, ponga su comentario aquí en el episodio, yo lo busco o la busco y nos ponemos de acuerdo. Échele un ojito a OpenClaw. Si no se anima al taller, por lo menos anímese a conocer esta tecnología. Mundo Futuro. Y a esas 2 personas que ahora sí se las cumplimos, 2 personas que quedan escuchando este podcast, muchísimas gracias por acompañarnos. Y si les gustó este episodio, recuerden, ustedes 2, que tienen la obligación de compartirlo, porque esto se tiene que saber. Esto tienen que estar enterados para que así pues tomen sus decisiones oportunamente. Así que les comentamos también que estamos en Spotify. En Spotify pueden entrar a votar por la noticia de la semana y a YouTube pueden suscribirse a nuestro canal. Querido Mayito, haz la invitación para que se suscriban al canal de YouTube. Es solamente para pedirles ese pedazo de pan, ese bolillo, esa migaja, ese alimento, ese mendrugo, ese, ¿cómo se llamaba el pan que caía del cielo en la Biblia? Maná. No maná. Ese maná, que nos alimenta y que nos ayuda a que más personas descubran que este podcast hasta eso cumple. Entonces... Háganos favor de recomendarlo a su tío, a su tía, a su padrino, a su abuelita, a su querer, a su amante, a quien usted quiera. YouTube, sobre todo, nos ayuda un montón. Véanos y suscríbase en YouTube. Así es, muchísimas gracias por escucharnos y recuerde que, como siempre les decimos, que como humanidad debemos de tener un propósito y un sentido, un objetivo en común para asegurar nuestra propia existencia, siendo siempre la especie dominante de este planeta. Muchísimas gracias y a vivir el presente. Mundo Futuro. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin. Con Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón, los creadores de la legendaria revista Sputnik. No predecimos el futuro, lo exploramos.